Como sabéis, la situación económica actual está en un punto bastante delicado. Por un lado, tenemos unas tasas de interés disparadas, tanto en Europa, con un 4,5%, como en Estados Unidos, donde las tasas son de un 5,25%. Es probable que, al menos en el caso de Estados Unidos, los tipos de interés empiecen a bajar a partir del año que viene. Y esto se espera con ansias por parte del inversor. Pero si analizamos anteriores recesiones, estas siempre han sucedido cuando los tipos de interés empiezan a bajar y no cuando están en máximos, como mucha gente erróneamente cree. Por otra parte, tenemos una curva de bonos totalmente invertida, es decir, que la rentabilidad de bonos a largo plazo, como pueden ser 20 o 30 años, es menor que a la de corto plazo. Esto es un indicador adelantado y en el 100% de las ocasiones que ha sucedido, ha habido posteriormente una recesión. Pero nuevamente las recesiones no suceden cuando la curva está invertida, como mucha gente cree, sino que suceden cuando la curva se normaliza. Y eso está empezando a suceder ahora. Entonces, con estos dos indicadores adelantados, junto con otros cuantos menos relevantes, el escenario de que haya una recesión es, en mi opinión, prácticamente el único que existe. Luego se podría discutir si esta recesión va a ser más o menos dura, pero eso daría para otro vídeo aparte. Y lo que hoy os vengo a compartir son qué ETFs, en mi opinión, pueden actuar genial este 2024, en el cual la recesión es prácticamente inevitable. Obviamente, esto no es ningún consejo de inversión, es solo mi opinión. Como hemos comentado, las tasas de interés están muy altas, en máximos que no se veían desde hace prácticamente 15 o 20 años, desde la gran crisis de 2008 y la crisis de las .com en el 2003. Estas altas tasas de interés han hecho que las rentabilidades de los bonos se hayan disparado hasta niveles cercanos e incluso superiores al 5% en Estados Unidos. Para inversores conservadores, simplemente comprar bonos a 10 o 20 años con estas rentabilidades en el bono americano, que se considera como uno de los activos de riesgo más seguros que existen, ya es una buena inversión. Pero para perfiles menos conservadores o que nos gusta más el riesgo, como puede ser el mío, una buena alternativa es el primer ETF que os vengo a presentar. Como os he comentado en vídeos anteriores, los bonos, al aumentar la rentabilidad que ofrecen en la actualidad, bajan el precio de los que se han emitido anteriormente, a rentabilidades más bajas, como es lógico. Por ejemplo, si tú compras un bono a 10 años de 10.000 euros, al 1% significa que en 10 años vas a conseguir 11.000 euros. En cambio, si las rentabilidades de los bonos aumentan hasta el 5%, un bono de ese mismo importe te dará 15.000 euros a lo largo de 10 años. Entonces, ¿para qué alguien va a comprarte tu bono por 10.000 euros y ganar 11.000 cuando puede comprar uno directamente al Estado y ganar mucho más? En este caso, tu única opción será o mantener ese bono hasta el vencimiento y recuperar tu dinero, o venderlo más barato, perdiendo parte del dinero. Por eso el precio de los bonos fluctúa. Pues esto mismo es lo que ha sucedido con todos los fondos y ETFs de renta fija, que al aumentar las rentabilidades, su precio ha disminuido en gran medida. Y esto se acentúa más en bonos de larga duración, que es precisamente en lo que invierte el primer ETF que os vengo a presentar hoy, el TLT. El TLT es el ETF de referencia de renta fija de Estados Unidos a largo plazo. Invierte en bonos de más de 20 años. Por desgracia, este ETF no está disponible en brokers españoles, así que os voy a presentar dos alternativas que podéis encontrar en el banco que yo utilizo. Que por cierto, os dejo mi link de asociado en la descripción, con el cual los primeros que os inscribáis con él recibiréis un bono de 20 euros, poco después de que tengáis 1.000 euros en la cuenta, 100 euros invertidos o un depósito contratado con ellos. Con cualquiera de estas alternativas os darán los 20 euros. Por otra parte, es el banco que yo utilizo, y todos los ETFs de los que hablemos hoy estarán allí disponibles. Os dejaré la referencia de cada uno de estos ETFs en la descripción para que los consigáis encontrar más fácilmente. Entonces, volvamos a la primera alternativa que os presento al TLT. Este sería el iShares USD Treasury Bond 20 Plus Years. Este ETF pertenece a BlackRock, que supongo que a la mayoría os sonará, y al igual que el TLT, invierte en bonos americanos a 20 años o más. La principal diferencia con respecto al TLT es que está en euros. Al igual que el TLT, es un ETF de distribución, que reparte dividendos. Actualmente estos dividendos están cerca de un 4% anual. La segunda alternativa sería el iShares Dollar Treasury Bond 20 Plus Years UCITS ETF. Este es muy similar al anterior y también pertenece a BlackRock. La principal diferencia es que es un fondo de acumulación, por lo que no reparte dividendos, y que está en dólares, por si prefieres estar expuesto al dólar en lugar de al euro. Lo más interesante de estos ETFs es que con tipos de interés a estos niveles es probable que estos bajen próximamente.
y ambos ETFs recuperen parte de su valor perdido, ya que como podéis observar en ambos gráficos, han perdido prácticamente un 50% de su valor en los últimos 3 años. El segundo ETF que os quiero presentar está dirigido a perfiles mucho más conservadores. En épocas de incertidumbre económica y alta inflación hay un activo que lleva cientos de años haciéndolo bien y ofreciendo una buena protección. Como la mayoría ya sabréis, me estoy refiriendo al oro. Este activo siempre ha estado en la cartera de todo inversor con una buena diversificación, y es en momentos inciertos y de guerra, como el que ahora estamos viviendo, cuando la gente más se refugia en él y más sube de valor. Como se puede observar en el gráfico, en el cual vemos las recesiones como barras grises, el precio del oro ha tendido a comportarse muy bien en periodos de recesión, permitiendo mantener e incluso aumentar tu poder adquisitivo en la gran mayoría de los casos. Con el paso del tiempo, la gente ha sustituido el oro físico por ETFs que replican este oro. La mecánica es sencilla. Tú pagas lo que vale una cierta cantidad de oro y un gran banco compra y almacena ese oro por ti, simplificando mucho todo, ya que no te tienes que preocupar dónde comprarlo, venderlo o almacenarlo. Tú simplemente tienes ese oro y el banco lo guarda hasta el momento en el que decides venderlo. En este caso, también os dejo en la descripción del vídeo dos alternativas. Ambos ETFs invierten únicamente en oro físico. Como en el caso del ETF anterior, una está en dólares y otra está en euros, para que invirtáis en la divisa que más os convenga. El último ETF del que os quiero hablar es de renta variable. A pesar de la difícil situación que vivimos a nivel global, siempre se puede encontrar oportunidades en la renta variable. Para ello, este último ETF junta acciones de una gran cantidad de empresas de China. En este momento, China, al igual que Europa o Estados Unidos, está pasando por muchos problemas, principalmente en el sector inmobiliario. Pero hay dos diferencias principalmente que la hacen mucho más atractiva que Europa o que Estados Unidos. En primer lugar, la inflación en China está por los suelos, lo cual permite al gobierno tomar medidas expansivas que estimulen la economía. Cosa que de hecho ya se ha empezado a hacer desde hace bastantes meses y que se sigue reforzando. Por otra parte, la bolsa china refleja pérdidas de hasta un 70% desde máximos en el índice del Hang Seng China Enterprise Index, uno de los índices más importantes de China, lo cual hace que las valoraciones de la bolsa estén muy atractivas, a diferencia de las de Estados Unidos, el cual su índice está cercano a máximos, a pesar de la situación económica tan preocupante que están viviendo. Por ello, es probable que este y otros ETFs de China tengan un buen rendimiento en los próximos años, dándonos a los inversores un buen retorno. Ahora que ya sabes mi opinión sobre los mejores ETFs para este 2024, me encantaría que me dejases en los comentarios qué ETF te ha sorprendido más y cuál esperas que tenga mejor rendimiento este 2024. Y nos vemos en el próximo vídeo.